días, hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Oseas. Compartir el Evangelio es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento de esta labor les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas y redes sociales con todas las personas a su alcance, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y de esa manera poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor escríbenos un mensaje a nuestras páginas de Facebook o YouTube, o también puedes dejarnos un comentario en este video y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Queridos hermanos y amigos, alabemos al Señor a través de este tiempo de alabanza. Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Un grito de júbilo. A las palmas así. A ver, vamos a saltar. Hay otra canción que ha sido de mucha bendición. Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Olvera. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies.
Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acompáñalo con gritos de victoria! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a este tiempo separado para que tú y yo meditemos en la palabra de Dios. Sé bienvenido también a esta serie de estudio bíblico del libro de Amós. El día de hoy veremos el capítulo número 7. Consideremos antes de que entramos así entonces a la tercera parte de la división que hemos dado a este libro. No olvides que el capítulo 1 y 2 corresponden a la primera parte, contienen los juicios de Dios para las naciones vecinas, pero también para Judá e Israel, reino del sur y reino del norte. La segunda parte corresponde desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6 y nos hablan acerca de sermones que trae Amós para la nación de Israel, reino del norte. Y los capítulos 7 al 9 corresponden la tercera parte de la división que hemos dado a este libro. He titulado a este mensaje Señales del Hijo de Dios. Bueno, la palabra de Dios y la oración son dos señales que tienen que seguir al Hijo de Dios. En todo caso, hoy vivimos tiempos en los que mucha gente dice creer en Dios. Hay un concepto que se mantiene a veces en la sociedad y la sociedad piensa todos somos hijos de Dios. Bueno, no todos somos hijos de Dios. Todos son creación de Dios y todos son, diríamos aún así, propiedad de Dios. Pero son hijos de Dios aquellos que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que han muerto a la vida antigua, viven en la vida nueva, han depositado su fe en la cruz del Calvario, se arrepintieron de su vida, que vivieron a espaldas de Dios y viven de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia, agradándole a Él. Muy bien, para ver el capítulo 7, veremos entonces una división que le daremos a este libro. Los versículos 1 al 9 nos van a hablar acerca de visiones que se le muestran al profeta Amós. Visiones que tienen que ver con destrucción y el juicio. Los versículos 10 al 17 nos hablan entonces de el diálogo que tendrá Amós con el sacerdote Amasías, el jefe de los sacerdotes en el reino del norte. Muy bien, entremos entonces al capítulo 7 y hablemos acerca de las señales del Hijo de Dios. Muy bien, versículo 1, acompáñame por favor. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. Ahora tengamos en cuenta, la siguiente serie de visiones llevaban el mensaje de Dios al pueblo utilizando imágenes que les eran muy familiares. Langostas, fuego y la plomada de un albañil. Todo el pueblo conocería esto. Así que Dios utilizaría estas señales para hablar a su pueblo. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Es interesante, varios exégetas bíblicos dicen que cuando se utiliza el verbo él criaba, así utiliza la Reina Valera en este versículo, se está utilizando también el mismo verbo que se utiliza en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando dice que el Señor formaba al hombre de el polvo de la tierra. El verbo es bastante interesante para considerar eso. Él está teniendo en todo caso langostas con un objetivo, traer destrucción hacia el pueblo. ¿Por qué? Consecuencia del pecado y la desobediencia que el pueblo tenía con respecto a Dios. Y se nos marca, dice, cuando comenzaba a crecer el heno tardío.
En el antiguo pueblo de Israel se mantenían 2 cosechas al año. La primera cosecha por lo general correspondía para pagar tributos y se pagaba entonces los tributos para sostener el reino, al rey y todo lo que tenía que ver, digamos así, el aparato estatal. La segunda cosecha correspondía entonces ya para el sustento del poblador. Se dice así, entonces, que el poblador común no solamente daba tal vez su diezmo, sino más bien se daba más del 30% de lo que producía para sostener a todo el sistema del reino. Bastante alto. Por eso había mucha pobreza también. Y en el tiempo en el que Amós está profetizando, se encuentra una diferencia bastante abismal entre la clase social rica, los que poseen más, y los pobres. Hay una diferencia muy marcada. Hay muy pobres, pero también hay muy ricos. Y estos ricos están explotando a los pobres. Ya de eso hemos hablado en varias ocasiones. Así que este es el tiempo en el que podemos ubicar, digamos así, cuando ve Amós, diríamos, la visión remarcada en el versículo 1. Corresponde en todo caso a los meses de enero, febrero, probablemente. Dice, y aquí era el heno tardío después de las sigas del rey. En fin, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. Ahora pensemos en algo. Las langostas devoraron ese cultivo, devoraron toda la producción. Eso traería hambruna, definitivamente. Y ese es un problema. Eso está a punto de venir para el reino del norte. Y entonces viene la actitud del profeta. Dije yo ahora, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Territorialmente, el pueblo de Dios no fue pequeño, pero ya el pueblo ha sido bastante disminuido. Tiene tan marcada, digamos así, la pecaminosidad, que la situación de Israel ha llegado a una condición muy baja. Y entonces Amós dice, es pequeño Jacob. Bueno, refiriéndose que ya ha sido disminuido en gran cantidad. Lo que hace Amós es no apelar a las promesas de Dios. No apela simplemente al pacto que Dios hizo con su pueblo. Cuando Amós está hablando y comienza su tiempo, diríamos así, de oración, su súplica, está apelando a la gracia de Dios, a que Dios perdone gratuitamente a su pueblo. A eso le llamamos gracia. Querido hermano y amigo, aquí tenemos la primera señal del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ora. El Hijo de Dios intercede. Hoy vivimos tiempos en los que muchos dicen creer en Dios. Algunos han asistido alguna vez a alguna reunión cristiana y dicen, ya, soy hijo de Dios. Definitivamente no. El asistir a una reunión, u ocasionalmente a alguna reunión en el año, o conectarse vía internet a alguna reunión, no te hace cristiano. Tener una tarjeta de membresía de una iglesia tampoco hace cristiano a una persona. Alguien que pueda decir, mi abuelo, mi padre, toda mi generación anterior, eran cristianos, tampoco hace cristiano a uno. O bueno, yo vivo cerca a una iglesia, sí, creo en Dios, tampoco le hace cristiano a uno. Hacer una oración en público solo para conquistar a su auditorio, tampoco le hará a uno ser cristiano. Hay marcas definitivamente que señalan si una persona es hijo de Dios o no. Una de ellas tiene que ser la oración. Y aquí vemos al profeta Amós orando, intercediendo por su pueblo, por su nación. Orando, teniendo un diálogo con Dios. ¿Tú tienes un diálogo con Dios diariamente? ¿Hablas con Él de forma continua? ¿Estás ahí suplicando por la vida de tu casa, tu familia, nuestro pueblo, nuestro país? Bueno, este tiene que ser un aspecto que remarque nuestra vida. Y encontramos aquí a Amós pidiendo al Señor, por favor, perdona a tu pueblo. Está pidiendo misericordia. Y la misericordia tiene que ver con
aquellos que han tratado de conceptualizar bien este término. Dicen, la misericordia es no dar lo que nos merecemos. Dios no nos da lo que nos merecemos, porque en realidad nos merecemos castigo, juicio, y que se nos dé la retribución por las acciones que tenemos. Y eso sería misericordia, no dar lo que se merece una persona. Amós está pidiendo gracia. Y la misericordia y la gracia van de la mano. La gracia tiene que ver con dar lo no merecido. Es lo que alcanzamos con Cristo Jesús en la cruz, cuando venimos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados. Y Dios nos da su gracia, ese regalo inmerecido. Nos da algo que no merecemos. Y a su vez se combina con la misericordia. No nos da lo que merecemos, el castigo por nuestro pecado. Como hijos de Dios, una de las señales que tienen que estar en nosotros bien impregnadas en nuestra vida, tiene que ser la oración. Orar de día, de noche, de tarde, en todo momento. Nos dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y tenemos que dar gracias por todo, porque para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las situaciones malas. En fin, la oración tiene que ser una marca del cristiano. Algunos estamos habituados a tal vez orar solo en tiempos de emergencia. Oh Dios, ayúdame en este momento, estoy en esta catástrofe. Bueno, esas oraciones relámpago, diríamos así, esas oraciones telegrama, como se utilizaba el telegrama de antemano, cortitas al Señor, de auxilio inmediato, van a tener resultado y respuesta si están sustentadas esas oraciones en un tiempo bueno de oración diario. Ten tiempos de oración en el Señor. Todo el mundo clama a Dios cuando está en una situación difícil. Bueno, mantén tiempos de oración buenos, prolongados, donde derramas tu corazón al Señor. Esta es una señal importante en un cristiano. Y lo encontramos también, encontramos esta señal en Amós. Y entonces viene el resultado, versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. En todo caso, aquí podemos encontrar el versículo 3, se arrepiente el Señor. Ya sabemos que Él no es hombre para que se arrepienta, sino más bien la Reina Valera nos lo expresa así, intentando decir que el Señor desistió de ese juicio y de ese desastre que vendría sobre la nación. Así que desistió el Señor. ¿Cómo medimos un tiempo de oración? Bueno, no podemos decir yo oro 5 horas, yo oro 3 horas, soy más grande que otros. No, si tu oración produce resultados, eres una persona de oración. Pero si tu oración no produce cambios, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tu oración produzca cambios en tu vida, en tu casa, en tu familia, por lo que estás orando. Te animamos que sea con intensidad. En fin, versículo 4. Jehová el Señor me mostró así, segunda visión. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Llamaba y venía el juicio con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Adonai, Jehová. Ahora Él convoca fuego para que venga no solamente la escasez que ya pudo haber venido con las langostas. Ahora sería un tiempo de sequía. ¿Cuánto perjuicio traería eso? Y obviamente no es que Dios quiera perjudicar a la nación, pero Dios quiere hacer sentir a la nación algo que no ha escuchado la nación a través de distintos mensajes. Y vimos, Dios estuvo hablando a través de sus profetas por siglos y la nación no cambió. Dios habló también a la nación a través de desastres y calamidades, diciendo, vuelvan a mí, arrepiéntanse, y ni aún así la nación se arrepintió. Ahora Dios está a punto de traer sus juicios de forma inminente. Y lo que dice Amós es, Dios, para ya, por favor, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Es pequeño. Jacob ya está disminuido.
Querido hermano y amigo, intercedamos por nuestra nación. Intercedamos por nuestra casa, nuestra familia. Hay una diferencia entre oración y la intercesión. Yo creo que en la intercesión estaría un peldaño un poco más arriba en cuanto a una oración común, en el sentido de que en la oración tú pides por ti, por lo tuyo, en fin, cuántas cosas. En la intercesión tú y yo podemos subir el peldaño y oramos por los demás, suplicamos por los demás, intercedemos y nos ponemos en la brecha a favor de otros, sin que eso nos beneficie a nosotros directamente. En fin. Así que aquí podemos ver que en 2 ocasiones se le muestra a Amós una visión del castigo inminente para la nación, para Israel, y su respuesta inmediata fue orar para que Dios perdonara la vida de Israel. La oración es un privilegio poderoso, definitivamente una herramienta que el cristiano tiene. Tú no tienes tal vez contactos, no tienes dinero, no tienes nexos, no tienes palancas, no tienes ganchos para conseguir aquellas cosas que el mundo consigue. Pero tienes una arma mucho más eficaz, la oración. La oración podrá cambiar situaciones. Una oración bien dirigida, bien considerada, bajo los parámetros divinos, no egoístamente, sino más bien bajo la voluntad de Dios, será una oración bendecida en el Señor. Así que las oraciones de Amós deben a nosotros recordarnos que debemos orar por todo lo que sea necesario. Continuamos y se nos dice en el versículo 6, se arrepintió Jehová de esto, el Señor desistió de ese juicio. No será eso tampoco, dijo Jehová el Señor. Versículo 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor se encuentra en un muro. El muro es, diríamos así, y se está utilizando para hablar acerca de Israel. Y tiene un plomo, la plomada de albañil. Obviamente, el muro es la simbolización de la nación de Israel. El Señor va a utilizar la plomada para ver si es que ese muro está derecho o no. Y tenemos que considerar algo. Una plomada de albañil era un instrumento muy utilizado, hasta el día de hoy todavía, para verificar si una pared está derecha o no. Bueno, si la pared está derecha, el plomo lo dirá, esa plomada de albañil. Una pared que no está derecha, a la larga se va a caer, tarde o temprano. Cuanto más inclinada esté y más chueca esté, obviamente, menor tiempo de vida tendrá. Y esto es lo que el Señor quiere mostrar en la nación. Dios quería que su pueblo fuera recto, derecho con Él, ecuánime con sus principios. Quería que el pecado que torcía a la nación sea quitado y sea apartado. Ya el capítulo 5 y 6 nos están hablando acerca de esto. Y los capítulos anteriores. Pero Israel no quería quitar su pecado de la sociedad. Querido hermano y amigo, así es también para nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es la plomada que nos ayuda a estar conscientes de nuestro pecado. ¿Nuestra vida está recta o no? ¿Qué parámetro vamos a utilizar? ¿Cuál es la plomada que utilizaremos para ver si una vida anda bien o no? No puede ser tu criterio y menos el mío. No tiene que ser el criterio de la sociedad. Tiene que ser un criterio superior. Ese es el criterio de Dios. Es la plomada de Dios. La palabra de Dios la que mida cada acción, cada actitud, cada pensamiento del corazón. Te pregunto, si mides tú tu vida, tus acciones, tus pensamientos, tu actuar, tu ministerio, con la plomada de la palabra de Dios, ¿qué descubrirás en tu vida? ¿Qué descubriré en mi vida? ¿Vamos derechos? ¿O vamos tal vez inclinándonos hacia el lado que se nos antoja? Hacia el lado que nos conviene. En todo caso, el Señor todavía dice así. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El Señor dice, no voy a tolerar más el pecado de la nación. Esto es interesante y algo que podemos considerar
Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén utiliza esta traducción, dice, ya no le pasaré más esto por alto. Tratando de decir lo que nosotros decimos en nuestra sociedad, ya no le aguanto más, ya no le pasaré por alto esto. Y eso es lo que dice el Señor, ya no pasaré por alto, no toleraré más esto. Querido hermano y amigo, a veces hay situaciones en las que una vida se encuentra y el Señor dice, hasta aquí llegaste. Algo que podemos considerar es cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la justicia y la santidad de Dios siempre tienen un límite. Hay lugar siempre para la misericordia y la gracia de Dios. Pero la justicia de Dios y la santidad de Dios tienen siempre un límite. Y estos atributos de Dios no se contradicen, sino más bien, diríamos en un sentido, se complementan, armonizan. Cuando una vida ha ido y ha cruzado la línea de la santidad y la justicia de Dios, entonces el Señor tomará cartas en el asunto. Y esto es lo que está pasando con la nación, tristemente. Y el Señor dice, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Claro, ¿cuáles son esos lugares? Betel, Dan, esos lugares estarían siendo destruidos, lugares donde aquel rey Jeroboam I, siglos atrás, había colocado altares para ese becerro de oro. En fin, dice, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ahora estamos hablando de Jeroboam II. Obviamente, aquí Jeroboam II, podemos entender luego por la historia, que terminaría la casa de Jeroboam II solo años más tarde. Su generación no se contaría más. Cuán terrible es cuando alguien desprecia los principios divinos, cuando quiere tener de lejos y bien lejos los principios de Dios, la palabra de Dios. Así que aquí podemos ver las tres primeras visiones. El capítulo 8 nos hablará luego acerca de una visión más. Vayamos con la segunda parte de este libro y hablemos entonces a partir del versículo 10, aquel diálogo que tiene Amós con Amasías. Entonces el sacerdote Amasías en Betel es la capital del reino, o lo fue en su momento. En ese lugar se estableció un centro de adoración pagano. El rey Jeroboam I, aquel primer rey de la nación de Israel, él organizó un sistema religioso, sacrificios y sacerdotes de su pura mente. Inventó todo eso. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya y adore a Dios en territorio del reino del sur, no se vaya hacia Jerusalén. Él, para mantener la gente a su lado, se inventó todo un sistema sacerdotal, todo un sistema de sacrificios, en fin. Y esto trajo calamidad a la nación. Pasarían siglos desde ese punto hasta que llegamos al tiempo de Amós, año 760, 65, hasta el 750 a.C. Así que imagínate, desde el 931, sobre esa senda religiosa vivió el reino del norte. Allí no encontramos ni un solo rey bueno en toda la historia de la nación del reino del norte. Así que el profeta Amós, no olvides, es un profeta que ha venido de la zona rural, de la zona campestre, allá en el reino del sur, y viene para predicar en la capital del reino, Betel. En todo caso, en un centro importantísimo. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Este es Jeroboam II. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Bueno, aquí lo que encontramos es, hay una serie de conspiración contra Amós. Algo que tenemos que tener en cuenta. La proclamación lisa, llana,
de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, siempre va a desagradar al hombre que es impío, al no regenerado. Cada vez que escuche la palabra de Dios, siempre va a causar incomodidad. Y esto es lo que está sucediendo aquí en este tiempo también. Querido hermano y amigo, ¿sabes? Los profetas como Amós a menudo eran vistos como traidores. ¿Por qué? Porque hablaban en contra del pecado, y el pecado muchas veces estuvo en la cuna y en la casa del rey, en este caso de los reyes de Israel. Cuestionaban entonces sus decisiones, la autoridad que tenían, exponían sus pecados. Así que se tomaba al profeta como un enemigo de la nación. Y aquí Amasías es el jefe de los sacerdotes en el reino del norte. Él está acusando gravemente a Amós. Algo que podemos considerar con Amasías: este es el jefe de los sacerdotes en Betel, el centro y la cuna religiosa en Israel. Representaba obviamente la religión oficial. No le importaba escuchar el mensaje de Dios auténtico y genuino. Solo estaba preocupado en su propia ubicación, en su posición que el rey le había dado, porque era el rey quien ponía a los sacerdotes en el reino del norte. Algo que tenemos que tener en cuenta entonces: jamás sigamos ese ejemplo. No dejemos que nuestra ambición, o tal vez el prestigio personal, tal vez el sentido de autoridad, de ambición, o la pasión por el dinero, ate a alguien. Tal vez la posición en un trabajo. En fin, a tal punto de que dejemos la palabra de Dios de lado. No dejes que nada interfiera tu comunión con Dios, tu obediencia a Dios. Y eso se marca también por cuánto obedecemos la palabra del Señor. Y aquí tenemos a Amasías. Ahora, es interesante. Algunos eruditos dicen que la palabra Amós es una contracción y es una abreviación de la palabra Amasías. Si es que esto es así, entonces ambos términos significan lo mismo, teniendo la misma carga conceptual. Ahora, este Amasías pudo haber sido un hombre de bien, siendo el jefe de los sacerdotes, pero vemos la crema innata de la religión versus, diríamos así, lo que realmente significaba ser un servidor de Dios. Religión versus servicio a Dios. Y esta es tal vez una rivalidad que podemos ver por mucho tiempo. Y no es que el siervo de Dios esté en contra de los que ocupan cargos, tal vez en alguna religión, sino más bien el siervo de Dios quiere servir a Dios y quiere mostrar el mensaje de Dios de la forma correcta y coherente. Pero el religioso no quiere eso. Está interesado en su posición, en su ubicación, y cuánto va a perder si es que se da el mensaje auténtico. Así que se le acusa a Amós de 3 aspectos. Número 1, de alta traición. Conspira contra ti, rey. Número 2, de conspirar en medio de la casa de Israel, en medio del pueblo. Está conspirando ahí, delante de tus narices. Y número 3, el país no puede sufrir más esta conspiración. Dice, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Y según Amasías, esto es lo que dijo Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Bueno, el mensaje tiene que ver con el mensaje que viene de Dios. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Obviamente, parece que Amasías ha llevado toda la historia a Jeroboam. Jeroboam ha tenido un diálogo con Amasías, vuelve a Amasías, habla con Amós y le dice vidente. Ahora le dice vidente, reconociendo que realmente ve las cosas de Dios, o se está burlando de él. Bueno, no sabemos. En todo caso, ¿cuánta gente se burla hoy del cristianismo, del servidor de Dios? Para ellos es locura, porque la predicación del evangelio, lamentablemente, para algunos es locura. Pero no olvides,
para entender el Evangelio. Tienes que tener una mente renacida. Entrega tu corazón a Cristo Jesús y la palabra de Dios se te abrirá. Porque es un libro abierto, y más que un libro, es el mensaje de Dios. Pero para aquel que tiene la mente obstruida por el pecado, no va a entender nada. Y las cosas en las que tal vez tú y yo estamos involucrados, si estamos en las cosas de Dios, será una locura. Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan, profetiza allá. Bueno, si quieres ganarte la vida con este oficio, vete allá. Aquí todos los puestos están copados. Eso está diciéndole. En realidad Amós, él no está viviendo de, digamos así, del ministerio. No es algo que podemos entender. Cosa que sí sucede con Amasías. Y Amasías está cuidando su puesto. Él es alguien puesto por el rey y tiene que hacer lo que al rey le agrada, no lo que agrada a Dios, lamentablemente. Eso es lo que él está haciendo. Bueno, tristemente, a veces la vida de un religioso se vende al mejor postor. En fin, dice, no profetices más en Betel. ¿Por qué no? Se supone que allí debe de oír el mensaje auténtico y genuino el pueblo, pero no. Dice, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Sabes? Aquí no se da este tipo de mensajes. Aquí tenemos un mensaje más light. Aquí tenemos un mensaje donde todos van a estar contentos. Aquí tenemos un mensaje solo de bendición de Dios, nada de compromiso. ¿Se te hace familiar esto? ¿Cuánta gente solo quiere escuchar un mensaje que le conviene? Bueno, la palabra de Dios es bastante clara. Dios nos da bendiciones y queremos las bendiciones, pero también Dios trae con eso responsabilidades. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que cumplir nuestro papel de ser hijo de Dios y la responsabilidad que conlleva el hecho de ser hijo de Dios. Así vendrán las bendiciones. Pero eso no es lo que quiere la gente en Betel. En Betel quieren solo un mensaje que les conviene, que Dios les va a dar y nunca les va a pedir cuentas. En fin. Además es santuario del rey. Antes era santuario nacional. Ahora es casi el santuario particular del rey. Hay que hacer lo que él quiere. Y bueno, si no encajas en esta sintonía, mejor vete. Cuán difícil es hablar de forma clara la palabra de Dios y que esto calce tal vez en una sociedad, en esta sociedad contemporánea. Bueno, la sociedad contemporánea, a eso le llama intolerancia, lamentablemente. Pero el Señor le dice al servidor suyo, y tú que eres un servidor de Dios, habla la verdad y procura hablar la verdad completa, integral. Entonces, versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Bueno, lo que le está diciendo Amós a Amasías es, mira, yo no vengo como tú de una trayectoria amplia, grande, yo no vengo de un gran, no sé, una gran escuela de profetas. Yo no tengo esa trayectoria. Lo único que yo soy es, recojo higos silvestres, soy boyero, arreo a los bueyes, me dedico a las ovejas, y de allá el Señor me trajo, para acá, punto final. Ahora podemos entender algo que es interesante. Este hombre Amós, sin ningún tipo de preparación, por lo menos ningún tipo de preparación como lo solían tener los hombres religiosos de su tiempo. No tenían ningún tipo de crianza especial para ser un profeta. Amós, sin nada de eso, siendo un hombre sencillo, de la zona rural, ahí de Tecoa, obedeció al llamado de Dios. Y Dios le dijo, vas a ir y vas a profetizar para la casa de Israel. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que está diciendo Amós. La obediencia es la prueba de un siervo de Dios. Hoy en día todo el mundo quiere ser siervo de Dios y algunos dicen serlo. Bueno, tiene que haber una marca, obediencia. Y no obediencia según su conveniencia. Ahora imagínate, este es un hombre que sale de la zona rural y va tal vez a la ciudad más importante del reino del norte, Betel. Es un hombre
rural que va a la ciudad. Y él no le tiene miedo, va a cumplir cabalmente el mensaje de Dios y el propósito por el cual Dios lo ha colocado allí. Preguntamos, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo el mandato de Dios? No tenemos que venir tal vez al Señor con una gran trayectoria y un currículum grande, sea de donde vengamos, con o sin trayectoria. Pero si estamos en los caminos de Dios, algo tiene que marcar nuestra vida: obediencia. Y obediencia a la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios tienen que ir de la mano. Hoy en día todo el mundo dice ser cristiano. ¿Por qué? Porque vio una película acerca de Jesús, porque alguna vez escuchó o tuvo un diálogo con un cristiano. La oración, que sea una marca en ti. ¿Cuánto tiempo estás tú separando para hablar con Dios? Somos personas que vivimos en este tiempo, nos levantamos, 5 o 6 de la mañana, salimos rápido, tomamos el desayuno muy pronto, salimos disparados para el trabajo, algunos ya no volvemos tal vez a casa para almorzar, volvemos muy tarde, vemos a los hijos apenas y ya estamos tan cansados, no hay diálogo con la esposa, tenemos el día tan ocupado y así es de lunes a lunes, y el domingo a las justas hay tiempo para respirar un poco. Y jamás hay tiempo para Dios. Bueno, ¿cómo queremos que Dios se involucre en nuestras cosas si nosotros no nos involucramos en los planes y propósitos de Dios? ¿Cómo queremos amalgamar nuestro corazón con Dios si no tenemos tiempos buenos, sustentables de oración? Que el Señor te encuentre orando y velando. Esta tiene que ser una distinción en tu vida y en la mía. La otra cosa tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? Es que hermano, yo no entiendo, yo leo y me aburre. Bueno, empieza a leer más y dedícate a la oración. ¿Cuánta gente, tú y yo, nos hemos desvelado y quemado pestañas? Tal vez para conseguir un título, para tener una carrera, para tener, un posgrado o lo que fuere. ¿Y por qué no por la palabra de Dios? ¿Amerita que menos esfuerzo? Se supone que es palabra de Dios y es vida eterna para ti y para mí. Bueno, eso es. Entonces deberíamos de dedicarle mucho más tiempo. Si te preparas 10 años en un centro de estudios para tener una profesión y te quemas pestañas para un examen, ¿cuánto más para la palabra de Dios? Te animo. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a cambiar nuestra familia? Si no estamos pegados, si no somos cristianos fundamentalistas, fundamentados en los principios bíblicos, en lo que Dios trae a través de su palabra. Aspectos que son sumamente importantes. Encontramos a un Amasías que no le interesa el mensaje, le resbala el mensaje de Dios, pero sí le interesa su posición religiosa. No le interesa nada que ver con un diálogo directo con Dios. No quiere saber nada de la oración, pero le interesa solo su posición, su lugar y qué va a decir el rey de él. ¿Qué dicen los demás de él? Las marcas de un hijo de Dios no son las marcas que la sociedad considera que debe de tener. Son marcas que el Señor ha colocado a través de su palabra. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Obediencia, cueste lo que cueste. ¿Estás dispuesto a eso? Todo el mundo hoy dice servir a Dios, todo el mundo dice obedecer a Dios. Pero podemos poner por un momento nuestras prioridades al lado para poner en primer lugar las prioridades de Dios. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a obedecer? Quiero animarte a que consideres eso. Ahora pues, oye palabra de Jehová, y viene la sentencia para aquel que dice ser algo y no lo es, para aquel que simula ser algo y no lo es. Si podía venir alguien buscando a Dios, ¿a quién creen que iba a buscar? A Amasías. A él y a toda su gente. Es el jefe de los sacerdotes, es el líder de los sacerdotes. Se supone él tiene la mayor luz en cuanto a Dios en el reino del norte. Así que si la gente venía, ¿qué iba a enseñar un ciego como Amasías a los otros? Un ciego guiando a otros ciegos. Eso es colosal.
Y entonces viene la sentencia del Señor para Amasías. Y esta es la sentencia del Señor para un hombre que desprecia el mensaje de Dios, para un hombre que desprecia la comunión con Dios, para un hombre que desprecia la verdad y que solo le interesa su posición, su condición y más nada. Por tanto, dice, ahora pues oye palabra de Jehová, versículo 16. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Bueno, ahora viene palabra para ti. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Qué triste. Tu mujer será ramera. Nadie quiere eso para su casa, su familia. Pero se le dice eso. Y tus hijos y tus hijas caerán a espada. ¿Saben por qué va a suceder eso? No porque el Señor es vengativo y va a venir con un azote sin más ni más sobre Amasías. Es porque Amasías nunca cultivó principios correctos sobre su casa. Es porque Amasías nunca se tomó el tiempo de hacer las cosas de forma correcta, delante de Dios, ante su familia. Por eso su familia y su casa sería todo un desastre, y el Señor le está anunciando lo que vendría como consecuencia de su propia desobediencia. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida por suertes, no te quedará nada. Y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. A Amasías se le dice, tú vas a perder tu honor, ese honor que estás tratando de mantenerlo, honor falso. Tu familia la perderás, tus posesiones no quedarán nada, tu patria menos, tu vida la perderás. Querido hermano y amigo, qué sentencia que uno mismo se busca. La oposición a la palabra de Dios lleva a una persona de mal en peor. Alguien que se opone a la palabra de Dios. Alguien que desprecia la palabra de Dios. Que dice, no, esto es solo para religiosos. No es para tanto, no te lo tomes tan a pecho. Eso de seguir la Biblia no es así. También hay otros libros importantes. ¿Así? Esta es la sentencia para alguien que decide despreciar el mensaje de Dios. Deseamos que esto no suceda en tu vida, menos para tu casa. Pero deseamos entonces que las marcas del buen Hijo de Dios, la obediencia, la oración, el estar firme con los preceptos bíblicos, el vivir todos los días con la palabra del Señor, no solo leer, es más que leer, escudriña, investiga, atesora la palabra de Dios para tu vida, que sea un tesoro para tu corazón. Esto hará que tu vida sea diferente, que tu casa cambie, que los tuyos cambien. Una vida que vive de espaldas al mensaje del Señor solo va a desembocar en una vida como la de Amasías, un hombre que pudo haber tenido un futuro prometedor, pero su vida terminó en un desastre. Querido hermano y amigo, te quiero animar en eso, a que tú y yo valoremos las señales que la misma Biblia nos da para un hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, porque podemos ver en tu palabra que nuestra vida tiene que reflejar una vida cristiana práctica, concreta. No podemos llenarnos la boca diciendo que somos hijos tuyos o que somos cristianos. De forma práctica, ¿cuánto tiempo le damos a la oración en nuestra vida? De forma práctica, ¿cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios y a la importancia de la palabra en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo le damos a prestar atención a nuestras decisiones en obediencia? Son señales que tenemos que considerar para nuestra vida. Y que cuando un día nos encontremos contigo, que tú tengas aprobación sobre la actitud, conducta y el corazón que tenemos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, es un gusto para nosotros compartir contigo esta serie de estudio bíblico del libro de Amós. Volvemos a encontrarnos la siguiente semana con el capítulo 8 y deseamos que sea una bendición. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.
Queridos hermanos, esperamos que el estudio de hoy sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos escuela dominical en línea los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a cualquiera de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM. O mediante nuestras transmisiones en vivo por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si deseas recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.